En el control técnico hoy está Orlando Lumbrera, en la producción Juan Carlos López Moreno, en la redacción Noa Gómez de Santiago, Susana García Polo y Javier Martínez, y en la edición y presentación quien les habla, Lola Funchal. Punto de enlace. Radio Exterior de España. La representación de las personas mayores en la ficción sigue arrastrando estereotipos y dejando fuera muchas realidades. Es lo que señala un nuevo informe elaborado por la Fundación de Family Watch, que analiza cómo aparece la vejez en las películas y series más vistas en España. Para hablarnos de ello nos acompaña en los estudios de la Casa de la Radio la directora de The Family Watch, María José Olesti. ¿Qué tal? Muy bienvenida, María José. Muy buenos días. Y también saludamos a Cristina Gallego Gómez, investigadora de la Universidad Rey Juan Carlos y autora del informe. Cristina, gracias por atendernos en Punto de Enlace. Buenos días. Bueno, empezamos por María José Olesti. Vamos a poner un poquito en contexto el informe. ¿Por qué os parecía, María José, importante analizar cómo se representa a las personas mayores en las series y películas más vistas en nuestro país? Bueno, lo más importante es que queríamos, con este informe que hace The Family Watch, con la colaboración de Mezos Media, primero encuadrarlo en dos fechas que nos parecían importantes. Una, la del 1 de junio, que es el Día Mundial de las Madres y los Padres, decretado por Naciones Unidas, y también el 26 de julio, que es el Día de las Abuelas y los Abuelos. Nos parece que justo poder presentar este informe en esas dos fechas se enclavaba muy bien en donde, digamos que en el escenario donde tendríamos que presentar este informe. Y por otro lado, tener un dato que nos parece muy relevante, y es que España, primero, es el segundo país de la Unión Europea con la tasa de fecundidad más baja, y además está dentro de los países también con la población más envejecida. Por tanto, estamos hablando de una población que ahora mismo ocupa a los mayores de 65 años el 20%, pero que iremos hacia el 30%. Hablamos ya casi de 10 millones de personas. Entonces, el estudiar esta generación silver, esta generación senior, nos parecía que era muy importante, y sobre todo visualizar esta realidad demográfica, socioeconómica, y cómo se representaba en la ficción y en los medios audiovisuales esta población, digamos, mayores de 65 años, pero también dar una visibilidad a lo que nosotros denominamos la longevidad positiva y el envejecimiento activo, que es una etapa sustancial, importantísima, también para el aprendizaje y para desarrollar muchas actividades que tienen un impacto muy importante también en la salud física, pero sobre todo en la salud emocional, y que para ello hay que contar con la familia. Claro. Bueno, hay que decir que la Fundación lleva 5 ediciones analizando la ficción audiovisual desde una perspectiva familiar y social. ¿En qué medida, María José, el edadismo hacia las personas mayores sigue presente en nuestra ficción? Bueno, esa es una de las conclusiones, ¿no?, de este informe, es que vemos que sigue habiendo en estas series y películas más vistas esos estereotipos de edadismo, que muchas veces es de forma directa. Vemos pues la persona mayor o el abuelo patoso que es incapaz de adaptarse o de aprender, o que se relaciona mal con la tecnología, pero luego esos estereotipos también se dan a veces de forma más sutil, ¿no?, que también tenemos que tener en cuenta y a la que tenemos que evitar, que es bueno, digamos que una de las recomendaciones, ¿no?, que les pediríamos a las personas que se encargan, ¿no?, de los medios audiovisuales, y es esos estereotipos sutiles donde estamos viendo personas que representan una determinada edad, pero que en cambio físicamente no se les ve, ¿no?, ese paso del tiempo. Por tanto, ese también es un edadismo sutil y que deberíamos de
alejarnos, ¿no? Y representar una vejez, si es que queremos llamarlo así, ¿no? Una generación silver que tiene mucha diversidad también, ¿no? En esa etapa. Vamos a profundizar luego un poco más en estos estereotipos que nos dices, pero antes, Cristina, tú eres autora de este estudio. ¿Qué criterios habéis utilizado? ¿Cristina? Nosotros, sí. Sí, perdona, que no te escuchábamos. Nosotros hemos realizado un análisis de 129 personajes que están presentes en 40 productos audiovisuales. Nuestro objetivo inicial era llegar a un número mayor de personajes, en este caso 200, pero es cierto que tras el visionado de las series y películas que más consumidas según Kantar Media en el año 2024, hemos visto que no hemos llegado a esos 200 personajes y nos hemos quedado en 129. ¿Por qué? Porque no aparecen directamente, no en todos los personajes se cuentan con una media de 5 personajes por producto audiovisual. Después de eso, lo que hemos hecho ha sido un primer análisis de una ficha técnica, viendo características de la ficha de la obra, como el género, la plataforma donde se consume, el país de procedencia, y posteriormente, después de analizar cada uno de esos productos audiovisuales, hemos puesto el foco en características sociodemográficas de los personajes. Nos hemos centrado de esos 129 personajes en estudiar cuál es su edad aproximada, si son hombres o mujeres, si pertenecen a alguna minoría, qué tipo de situación familiar tienen, a qué clase social pertenecen, si tienen alguna profesión reconocida o han tenido una profesión reconocida o qué tipo de actividad están desarrollando, y si son protagonistas o secundarios en su papel de la obra. Con todo ello, hemos podido extrapolar resultados de cuál es la presencia de nuestros mayores en series y películas más vistas. Bueno, y uno de los datos llamativos es que España lidera la producción de contenidos más vistos por mayores de 60 años. Está por encima incluso de Estados Unidos. ¿Cómo no lo puedes explicar esto? Sí, en este caso nosotros nos hemos dado cuenta en esa ficha de la obra que España es quien lidera. ¿Por qué? Porque hay muchas series, películas que son propios de producciones españolas, donde se cuentan casos propios que han sucedido en España. Por ejemplo, el caso Asunta es uno de los más vistos, o Asalto al Banco Central, que realmente es un momento muy clave de la historia que se ha querido llevar a la pantalla, ¿no? Y luego, María José, has hablado de la generación Silver, que hace referencia a las personas mayores activas. Has hablado de estereotipos. El informe reivindica mucho esto de que haya una vejez activa, autónoma, rica en experiencias. Cuéntanos un poco cuáles son esos principales estereotipos negativos y los ejemplos que encontramos hoy en día en esa ficción. Bueno, en los ejemplos lo que hemos visto es que realmente ese edadismo que se ve, pues se ve a veces en El Viejo Verde, ¿no? En algunas de las series de producción española, donde pues va unido, ¿no? Como al personaje, pero también ese, digamos, bueno, ese abuelo que de alguna forma, pues por razón de la propia ficción se le olvida algo y entonces ya no se le puede, ¿no?, pedir nada porque se ha hecho mayor, etcétera, ¿no? Entonces, quizá aquí lo que tenemos que ver es que aunque pueden darse estas situaciones, que no sean solo las únicas representadas, ¿no?, sino que haya una mayor representación donde se huya un poco de ese edadismo como con un significado negativo, ¿no?, que es el que tiene, y por eso se pide también que haya más diversidad, porque la vejez no tiene solo un aspecto, una definición, sino que hay una vejez representada muy amplia, especialmente en las personas mayores de 60 años en España, que tienen una vida muy activa, muy plena,
Y por eso a veces lo que se le pide en el cine y en la televisión es que, por ser esos espejos de alguna forma de tipo social y cultural, ¿no?, que den una imagen mucho más inclusiva, más respetuosa, más realista, pero también más enriquecedora de lo que es esta etapa, y donde se puedan dar también más relaciones entre distintas generaciones, ¿no?, con lo que eso supone en cuanto a ampliar la cohesión social, pero también que haya una transmisión de experiencias entre la generación de personas mayores y los más jóvenes, de contenidos y también transmisión de valores, con el enriquecimiento que eso conlleva, ¿no? ¿Habéis visto que esto está cambiando? Porque lleváis 5 ediciones de este informe, y ¿cómo ha evolucionado? ¿Veis que hay cambio en la ficción? Bueno, estas 5 ediciones han tenido diferentes temáticas. Es verdad que hemos empezado con la familia en general, la figura del padre, los adolescentes y los jóvenes, ¿no?, también en las series de ficción, y los abuelos y las personas mayores. Pues nos ha parecido que eso sí que es cierto que ha ido evolucionando. Nos vamos encontrando ahora con personajes que se dan más representación. Pensamos que todavía queda mucho por hacer, sobre todo una representación cuando se les pregunta a muchas de las personas mayores, dicen: yo no me veo absolutamente representada en esas series, ¿no? Las veo, porque como comentaba Cristina, las más vistas son precisamente las de producción española, porque es donde se ven a veces más representados, aunque le sigue de cerca las de producción norteamericana, pero los géneros que más se ven son estos de drama, de comedia y comedia romántica, pero los de drama donde lo que se representan son casos de la vida real, ¿no? Pero sí que es verdad que, aunque la televisión lidera, ¿no?, ese ocio senior, porque no olvidemos que el dato que hemos conseguido es que son 7 horas y media de televisión, ¿no?, de consumo. Sí que necesitamos también reflejar otras realidades. Todavía vemos que queda mucho por hacer, ya hay bastante avanzado, lo estamos viendo en las películas y series más vistas, pero hay unas realidades que están muy unidas a esta etapa, a esta generación senior, como es la soledad y la dependencia, que no aparece reflejada en ningún momento, y tampoco cuál es el entorno familiar que rodea a estas personas. Con lo cual, eso nos parece que sí que es significativo. Cristina Gallego, efectivamente estamos hablando de una realidad en personas mayores de 60 años que, claro, es una, lo llamáis o se llama generación Silve, pero representa una franja de edad muy variada, ¿no? Desde los 60, ahora que la esperanza de vida está casi rondando los 90 años, ahí son, ¿no?, son como 3 décadas muy variadas. Ahora María José Olesti estaba hablando de la soledad, de la dependencia. Es que muchas veces te encuentras con esos casos de personas de 60 años que están cuidando a padres de 30, son los grandes consumidores. ¿Qué les pedís a los guionistas y a los productores, en este caso, después de estas conclusiones a las que habéis llegado en el informe? ¿Qué pedís que cambie o que se cambie? Sí, nosotros como resultado del informe tenemos una serie de recomendaciones, y entre ellas destacar, pues, fomentar representaciones más inclusivas y realistas, especialmente en el papel de la mujer mayor, ¿no?, cómo lo aborda. Nosotros mantenemos que existen relatos donde la edad avanzada no sea el sinónimo de decadencia, sino una etapa vital significativa, ¿no?, y que sea así representado en las series y películas. También recomendamos fomentar las representaciones intergeneracionales, donde los personajes mayores interactúen con otras generaciones, pues promoviendo el intercambio de valores, conocimientos, experiencias vitales, y precisamente mostrando cómo las relaciones entre edades se pueden enriquecer, tanto las tramas de las series y películas como la cohesión social. También de recomendaciones es mostrar nuevas formas de familia y de redes afectivas, incorporar más historias en las que las personas mayores construyan o mantengan vínculos fuera del modelo familiar tradicional, visibilizando amistades,
comunidades elegidas y relaciones afectivas significativas en su etapa de la madurez, lo que pues nos lleva a ese envejecimiento positivo, ¿no? De hecho, Cristina, habéis detectado también un problema en la diversidad que nos estabas comentando. ¿Cómo crees que debería evolucionar la ficción española para reflejar la diversidad real de la experiencia de envejecer hoy en España? Sí, es precisamente otras de nuestras recomendaciones, porque hemos detectado que pues ahí predominan en todas estas series y películas analizadas, pues personajes con un nivel social alto, un nivel socioeconómico alto o muy alto, ¿no? Entonces pensamos que quizá no es la realidad de España. También el perfil predominante son hombres blancos sin ningún tipo de discapacidad. Entonces recomendamos dar visibilidad pues a otras situaciones que pueden darse en la realidad actual. ¿Hay mucha diferencia entre hombres y mujeres? Cristina. Sí, en el caso analizado sí que es cierto que predominan los papeles masculinos y las profesiones asociadas también son puramente o tradicionalmente asociadas a personajes masculinos, como sheriff, fuerzas del Estado, militares. En este caso sí que muchas de las tramas se centraban en ese tipo de papeles y por eso también salen un poquito más representados los hombres frente a las mujeres. Estamos hablando con María José Olesti, directora general de The Family Watch, y con Cristina Gallego Gómez, investigadora de la Universidad Rey Juan Carlos, sobre cómo se representa a las personas mayores en la ficción audiovisual más vista en España. Bueno, pues ahora queremos compararlo con el resto de nuestros vecinos europeos. Por ejemplo, María José, ¿qué se refleja o qué diferencias veis o se establecen? Bueno, una de las cuestiones que sí que vemos es que en España el entorno familiar sigue siendo muy fuerte y que, por tanto, nuestros mayores sí que necesitan, que es algo que hemos echado de menos en las series, que no se vea representado el entorno familiar, ¿no? No se identifica en ningún momento cuál es la situación familiar que rodea a los personajes que tienen esta edad senior, ¿no? Por tanto, se ve en ellos que son perfiles autónomos, que no suponen una carga, digamos, carga entre comillas, ¿no?, familiar, que no son dependientes de sus familias, pero que tampoco son proveedores de ellas. Y esto sí es una característica específica de España, ¿no? Si nos relacionamos con otros países de nuestro entorno, incluso de nuestro entorno más próximo, ¿no?, en esa cultura mediterránea, donde los abuelos tienen un papel predominante y donde qué seríamos o qué haríamos la mayoría, ¿no?, en cuanto a conciliación y en cuanto a muchas ayudas familiares si no estuvieran los abuelos, ¿no? Por eso ahí quizá pediríamos que hubiera más representación, ¿no?, de este formato familiar, que es muy importante en la cultura española y que, por tanto, sí que lo vemos en otras series con producciones de otras nacionalidades, pero que no refleja la realidad española. Y Cristina, ¿cuál es el género, después de hacer el informe, que mejor refleja la realidad de los mayores hoy en día? Pues en cuanto a género, lo más visto es el drama, seguido de la comedia. Tanto en series como en películas son los géneros predominantes que más se están consumiendo. ¿Y son los que mejor reflejan esa realidad que hay hoy en día de las personas mayores? Quizás sí. En este sentido, lo que nosotros hemos visto es que son los géneros con los que las personas mayores se sienten más identificadas y por eso lo consumen. Pues una cosa, os voy a poner un reto a ambas. Después de haber visto, Cristina, todas esas series y películas, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál de ellas puedes recomendarla como que se ajusta más a esa diversidad que estamos reivindicando, ¿no?, después de este informe? Pues a mí me gusta mucho The Crown, porque sí que transmite todos los valores, toda la vida, ¿no?, de toda la historia
de la reina a través de distintas generaciones, cómo ha sido su vida y el papel de la familia y las relaciones intergeneracionales que muestra con todo su alrededor. Es una serie donde se refleja precisamente cómo el envejecer no implica dejar funciones atrás. Pues María José, te toca. A ver, para ti, ¿cuál? Y yo en cuanto a películas sí que me quedaría con la saga de Padre No hay más que uno. Creo ¿Por que qué? Cuéntanos por qué. Pues mira, yo veo que ha sido una apuesta muy valiente por parte de Santiago Segura intentar reflejar lo que es una familia al más puro uso español, ¿no? En donde pues hay muchas imperfecciones, no hay esa familia perfecta, lo reflejan muy bien, donde hay desorden, donde a veces hay mucho caos, pero donde al final el hilo conductor es un hilo en esa fuerza de las relaciones intergeneracionales que están dentro de la familia, y que como en la familia es ese lugar, como hemos visto siempre en las encuestas, es el lugar donde se nos quiere simplemente por haber nacido ahí, no tienes que hacer nada especial, puede ser todo lo caótico del mundo y sin embargo se te va a querer, y donde precisamente ese cariño, ese amor vence y hace que salgas adelante, ¿no? Entonces yo creo que ha sido una apuesta, ahí están los resultados, es la película más vista y sigue ocupando, después de estos 5 años que vamos siguiendo los informes con esa película, es la película más vista y la que lidera el ranking, ¿no? Por tanto, yo creo que está reflejando muy bien, ha sabido buscar muy bien, analizar muy bien cuáles son los gustos y los intereses de las familias y de los miembros de las familias españolas que de alguna manera pues consumen este producto porque se ven reflejados, ¿eh? Me imagino que no habéis tenido ningún contacto con él, ¿o sí? Con Santiago Segura. No, pero de hecho yo creo que este año ya es la 5ª edición y de alguna forma tendremos que decirle, bueno, es que sigues ocupando los primeros puestos en cada uno de los informes, ¿no? Como la película más vista. Uh-huh. Bueno, pues estas son las conclusiones del informe Los abuelos y personas mayores en las películas y series más vistas en España en 2024, realizado por, en este caso, por The Family Watch. Cristina Gallego Gómez, investigadora de la Universidad Rey Juan Carlos y autora del informe, muchísimas gracias por acompañarnos. Vosotros, gracias. Un placer. Y María José Olesti, directora de la Fundación de Family Watch, también ha sido un placer tenerte un año más aquí. Seguirá habiendo más informes, ¿no? Pues sí, ojalá que sí, y aquí estaremos para contároslo. Muchas gracias, Lola y Noa. Gracias a las dos, un abrazo.